correspondiente asunto migratorio resuelto para poder trabajar desde España y que realice, importante, una actividad comercial de forma habitual para obtener una remuneración. Esos son como los puntos más esenciales. Es una persona, no puede ser una sociedad autónoma, es una persona la que es autónomo, mayor de edad, si es extranjero, con los permisos migratorios correspondientes y que realice una actividad por la que reciba una remuneración. ¿Que la realice dónde? Puede ser en España, puede ser desde España en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. El tema es que la realice desde territorio español con esa figura de un trabajo de cuenta propia. Dani, qué pena. Dale. Yo voy a hacer como un paralelo, de pronto para ilustrar un poquitico un paralelo con Colombia, ¿cierto? Que esta figura es muy local de España, incluso miren ya donde le exige a uno el mismo concepto de adaptarse al lenguaje, persona física versus persona natural, o sea, hay que empezar, hay que tener cierta adaptación al lenguaje técnico para cuando nos enfrentemos a él en un proceso de formalización. Y haciendo un paralelo con Colombia, esto es lo que antes se llamaba como personas naturales que estaban en el régimen común o que personas naturales que son responsables de IVA hoy en día, ¿cierto? Esas personas naturales que ejercen una actividad comercial, que están registradas como comerciantes en la Cámara de Comercio aquí en Colombia, pero que allá tienen otros registros, como ya vamos a ver más adelante, que son muy parecidos, son unos registros habilitantes y como medio estadísticos y también efectos tributarios, pero vos ejerces una actividad empresarial como persona natural. Eso tiene unas ventajas y unas desventajas, sobre todo unas ventajas en una parte incipiente del negocio, unas desventajas en la medida en que queremos escalar o vamos creciendo o incrementamos los riesgos, pero es como para hacer un paralelo en algo que exista con Colombia y que de pronto los que estén recién llegados o que de pronto tuvieron alguna experiencia empresarial en Colombia antes de emigrar, lo puedan relacionar con eso que de pronto conocían desde acá. Correcto, perfecto. Ese paralelo me parece súper importante porque nos acerca a un lenguaje y a un conocimiento que podemos ya haber tenido. Entonces, cuando yo defino que yo soy autónomo o que voy a ser autónomo por ejercer la actividad de forma habitual, tengo unas obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues aquí están las más importantes, listadas, obligaciones, digamos, generales. Ahorita vemos las fiscales. Y es una que conocen muchos, es me tengo que dar de alta ante Hacienda de la Seguridad Social. Tengo que diligenciar los formularios, el modelo 036 y 037, para indicarle a estas entidades que pues mi estatus va a cambiar, voy a ejercer una actividad, que voy a recibir un ingreso, que me voy a hacer acreedor de unas obligaciones fiscales, de unas obligaciones en temas de seguridad social, etcétera, etcétera, para pues, que ellos puedan ejecutar su función de cobro y también para que ustedes puedan obtener los beneficios que les da, esta condición o este nombre de autónomos que se van a dar. Tenemos otras obligaciones derivadas de esa alta, ¿cierto? Que son, pues, dependiendo del régimen fiscal que escoja, debo llevar libros de contabilidad tan complejos como una sociedad pues, o tan sencillos como un Excel. Entonces hay que analizarlo muy bien, qué es lo que quiero hacer, a qué me dedico, qué tantos obligaciones de forma quiero tener y qué tanto lo necesita el negocio. Debo emitir facturas. En este momento la facturación no es electrónica obligatoria, pero España va, igual que Colombia lo hizo, va en proceso a pues, la obligación de emitir facturas electrónicas. Y finalmente, el pago de la cuota autónomos. Que ese pago de la cuota autónomos es algo así, o pues para llevarlo también a Colombia, la seguridad social. ¿Listo? El pago de la seguridad social que calcula a partir de los ingresos. Yo con ese pago tengo unos beneficios de pues, si me enfermo, si quedo cesante, pues hay un asunto de que la seguridad social española me apoya, ¿cierto? No es un pago que no lo vuelva a ver. En esta cuota, como muchos sabrán, los que no, pues aquí lo mencionamos, para las personas que por primera vez sean de alta como autónoma, tienen la posibilidad de tener una tarifa plana. ¿Qué significa eso? Una tarifa disminuida que no tiene que ver con los ingresos. Y para el primer año, esa tarifa está en 80 euros mensuales. A partir del segundo año, pues ya tendría que analizar mis ingresos para poder ajustar mi cuota. Pero la norma me permite, si
tengo un salario igual o inferior a lo que sería el salario mínimo, esa tarifa plana se extiende 12 meses más. Por ende, tendría 2 años del beneficio que uno ya puede organizar de acuerdo con su negocio, cómo lo manejo para poder mantener esa cuota en caso de ser posible. Pasamos entonces a las obligaciones, ahora sí, como las obligaciones fiscales, ¿cierto? Ya es el tema de seguridad social, paso al fisco, a la hacienda, y me dice a mí, me dice la norma, que yo tengo que presentar trimestralmente unos formularios referente a la renta o al IRPF y al IVA de lo que yo estoy generando. A diferencia que en Colombia, que una persona natural, si no cumple ciertos montos, no está obligado a IVA, en España actualmente, cualquier persona autónoma que preste un servicio o venda un producto debe facturar con IVA. Esos obligaciones fiscales, pues como les digo, hay un calendario, cada 3 meses se deben presentar so pena de sanciones de la administración. Adicionalmente, yo voy a presentar de forma anual otras obligaciones, como lo serían la declaración de operaciones intracomunitarias. Es decir, si yo vendo por fuera de España a otros países dentro de la Unión, Portugal, Francia, Alemania. La declaración anual de IVA, que al final es un resumen de las trimestrales que presenté, y la de la renta, que se presenta en el primer semestre del año, ya total, teniendo en cuenta pues las retenciones que me realizaron y que yo fui pagando trimestralmente, pues, para evitar, como decimos coloquialmente, el totazo de pues, de recibir ese, de pagar tanto, sino que uno lo va prepagando a lo largo del año. Y finalmente, una que quisimos agregar, que es bastante importante, es el modelo 720 de información sobre activos en el exterior. Es obligatoria para aquellos que cumplan ciertos montos de activos y ciertos montos en ciertos tipos de activos poseídos en otra jurisdicción que no sea España. Yo ya llego entonces y con todas estas obligaciones puedo empezar mi actividad comercial o mi actividad empresarial sin tener que recurrir a constituir una sociedad, que puede ser un gasto mucho más grande. No obstante, llega un momento en esa etapa del empresario que se vuelve más útil o casi necesario dar el salto, ¿cierto? Si quiero expandirme, si quiero tener inversionistas, si veo que puede ser muy riesgoso. Aquí traemos 2 puntos relevantes para que tengan en cuenta aquellos que tienen su empresa y son autónomos, es decir, y se han preguntado cuándo doy el salto. Aquí más o menos hay un ejemplo de cuándo. Uno, en cuanto a ingresos, y pues en cuanto a utilidades. Una vez yo tengo los ingresos, reste todas mis utilidades, por llamarlo de alguna manera, sean superiores a 40.000 euros. ¿Por qué? Porque la sociedad me mantiene, y ahorita pues lo voy a explicar más a la clara, me mantiene una tasa fija. Como persona natural, mi tasa de IRPF varía de acuerdo con mis ingresos. Entonces se vuelve mucho más eficiente tributariamente pasarme a ser sociedad. Además de, pues tengo una mayor cantidad de gastos que pueden ser deducibles que no tengo como persona física o persona natural. Y segundo, y muy importante, cuando yo quiera separar mi patrimonio personal de la responsabilidad de esa actividad económica. Cuando yo quiero que pues, no sea yo, ni mi casa, ni mi carro, ni mi finca, ni nada pues, de lo que tengo yo o mi familia, responda por alguna actividad, sino que solo responda el capital social. Y para eso pues, se requieren cumplir unos ciertos requisitos en la constitución de esa sociedad. Constitución que se debe hacer por escritura pública, no tenemos esa ventaja que tenemos aquí en Colombia con las SAS, y ante notario público, y luego registrarlo en el registro mercantil. Y ya pues habiendo cerrado este salto que dimos de ser autónomo a la sociedad, le doy la palabra a María Clara para que... Dani, bueno, dale, sí, dale. yo iba a hacer un comentario antes de pasar a las sociedades que me parece súper pertinente. Miren que cuando uno habla de estos criterios de dar el salto de autónomo a sociedad, o cuando vimos las obligaciones fiscales y las obligaciones legales, uno tiende a pensar que son muy pesadas y algunas en efecto lo son.
Por eso desde el momento en el que yo planteo, por ejemplo, mi proyecto de emprendimiento o mi proyecto empresarial, es importante yo hacer un análisis de futuro, ¿cierto? O sea, no hacer un análisis predictivo, pues como propiamente he dicho, porque pues incluso hay unos debates en temas de estrategia empresarial donde los análisis predictivos pues no son tan recomendables dependiendo del sector o del negocio, pero sí tratar de sentarme desde ese momento uno a decir, bueno, vea, yo quiero llegar a este punto, yo estoy en este punto A, quiero llegar al punto Z. ¿En qué momento voy a pasar por el resto de etapas de mi proyecto empresarial para yo saber en qué momento presupuesto esta transición? O si incluso yo no tengo que pasar por esa etapa de ser autónomo y puedo llegar directamente a ser una sociedad, si el nivel de riesgo de mi proyecto lo amerita, si la interacción con diferentes jurisdicciones lo amerita, si mi pronóstico de ventas o de utilidades lo amerita, si yo ya tengo un patrimonio cuantioso porque de pronto logré construir un patrimonio cuantioso o importante siendo empleado y me independicé y monté mi propio proyecto y lo quiero proteger. Entonces, desde ese momento cero, uno debe evaluar ese nivel de riesgo y unir a la planeación tributaria, que estos son básicamente elementos de planeación tributaria y análisis legal, algunas otras disciplinas o algunas otras áreas del conocimiento que son igual de importantes, la estrategia del proyecto como tal. Ojalá hacer un esfuerzo de tener claro un diagrama de Gantt del proyecto para uno tener claro los tiempos, porque puede que yo, por mi proyecto empresarial, por la industria en la que esté, yo de pronto no pueda ser autónomo. O yo de pronto, o a mí de pronto no me convenga ser autónomo. Entonces, es como una invitación ya que une otras disciplinas para que ese análisis de dar ese salto de autónomo a sociedad incluso sea un análisis de dar no solo el salto de autónomo a sociedad, no es el único salto, sino de ser persona física común y corriente, empleado, por ejemplo, a ser sociedad, dependiendo de si mi proyecto me lo demanda o no. Entonces, es como el comentario, pues como para cerrar aquí el tema de los autónomos y la transición, que ya ahora sí creo que María Clara nos explica el resto de temas. Qué pena, Dani. Entonces, bueno, ahora sigamos con los tipos de sociedades. En España, como en Colombia, hay muchos tipos de sociedades, cada una pues con su personalidad jurídica, que ya les voy a explicar eso que significa en términos prácticos, pero vamos a hablar de las dos que más se utilizan o que son más útiles para las personas que están trayendo su negocio, que quieren emprender y quieren pues como empezar acá en España. Entonces, tenemos a la SA y a la SL, la sociedad anónima, pues, y la sociedad limitada. La sociedad limitada yo creo que sería lo más parecido a una SAS en Colombia, y la SA también se parece a la sociedad anónima en Colombia. Como lo mencioné, ambas poseen su propia personalidad jurídica. ¿Eso qué significa? Que actúan por medio del representante legal, pero o sea, van a tener obligaciones, pueden tener contratos, todo ese tipo de cosas, y también tienen su patrimonio propio. Esto, atándolo un poquito pues a lo que decía Daniel, es muy importante porque es una de las decisiones, yo creo que más contundentes para decidir formar una sociedad, y es ¿en qué momento quiero separar yo mi patrimonio personal del de mi proyecto? Porque no tengo ni idea cómo me va a ir, porque no quiero juntar mis cosas personales con el emprendimiento que tengo. Entonces, las sociedades lo que hacen es separar el patrimonio que tenga la sociedad, su actividad económica, de la personal, de lo que yo tenga por lo que sea, por lo que hice, por lo que compré, por lo de la herencia, por lo que sea. Entonces, las SL, pues como les venía diciendo, son los más parecidos pues a una SAS. Normalmente son las utilizadas por las pymes, por pequeños empresarios, por su flexibilidad. Mientras que la SA, también como en Colombia, es para estructuras muchísimo más grandes, que de pronto están pensando en un proyecto de inversión mucho más robusto y que el capital con el que se va a empezar es mayor. Cami, si querés, móvelo. Entonces, vamos a hablar un poquito de las diferencias como en general que tiene una SA de una SL. Y antes de entrar pues como a las diferencias, para decirles que en términos generales, para tener una sociedad se necesita
una solicitud ante el registro mercantil del nombre de la empresa, que como ya saben, el nombre de la empresa es diferente, por ejemplo, al nombre de la marca. O sea, la marca que uno registra ante la OEPM, que es pues lo de patentes y marcas, es diferente a la marca o el nombre que tiene la sociedad como razón social. Pues evidentemente tiene que abrir una cuenta bancaria, va a tener que tener un poder notarial. Acá es necesario ir a notaría para firmar pues la escritura pública de constitución, que la escritura pública de constitución es igual que en Colombia, van a ser los primeros estatutos de la sociedad. ¿Qué son los estatutos al final? Va a ser como la Biblia, como las reglas de la persona por lo que se va a guiar. Después va a estar inscrito en el registro mercantil y va a obtener un NIF, que el NIF básicamente es lo mismo que el NIE, es la cédula, lo que en Colombia pues llamaríamos el NIT. Y con todo esto pues ya tendrían la persona jurídica. Entonces, algunas de las principales diferencias que podemos ver entre la sociedad limitada y la SA es, por ejemplo, el capital social mínimo para empezar una sociedad limitada es de 3.000 euros para limitar la responsabilidad. Entonces, muchos van a decir, no, venga, a mí me dijeron que uno podía empezar una sociedad limitada con 20 euros. Eso es verdad, uno lo puede empezar con 1 euro si quiere, pero ¿qué es lo que pasa? Uno puede constituir una sociedad limitada con 20 euros, con 10 euros o lo que sea, pero o sea, la limitación de responsabilidad del accionista no va a estar protegida. Solamente se protege esa limitación de responsabilidad cuando se desembolsan los 3.000 euros. Entonces yo voy, en casos prácticos, voy y constituyo una SL y la constituyo con un capital de 20 euros. Está bien, es perfectamente viable, pero lo que estamos tratando de lograr, que es separar el patrimonio personal de los accionistas de la sociedad, por si me quiebro, por si cualquier cosa, no me puedan ir a buscar como mis bienes personales, no lo estoy logrando empezando una sociedad con 20 euros. Solamente lo va a lograr cuando la empiezo con 3.000 euros. La ley pues establece que uno lo tiene que desembolsar inmediatamente, que sería otra de las diferencias que tenemos con la sociedad anónima. Por otro lado, la sociedad anónima tiene un capital social mínimo de 60.000 euros, por eso mencionábamos que normalmente es para negocios o ideas muchísimo más robustas, pues porque además necesita una inyección mucho más grande. Respecto al desembolso, ¿qué es el desembolso? El desembolso es cuando yo voy a constituir una sociedad, entonces uno va y dice, ok, este es el capital, ¿cuánto tengo que desembolsar ya? Para la SL va a ser el 100%, o sea, yo voy y la constituyo y si quiero limitar la responsabilidad mía personal, tengo que entregar los 3.000 euros, que van a ser para el capital o la prima. Ya más adelante de pronto les explico qué es la prima, pero uno los entrega y empieza con su sociedad limitada. Mientras que en la SA va a ser por lo menos el 25% del capital. No tenés que entregar los 60.000 euros de una, sino que lo vamos a entregar el 25%. Del capital, el 100% si hay prima, y el resto se debe entregar, o sea, se debe ir aportando a la sociedad, por decirlo así, en un plazo máximo de 5 años. Ya eso dependerá de lo que digan los estatutos. Respecto a las acciones, si son valores negociables o no, esto es muy importante porque esto también tiene que ver, por ejemplo, una SA en Colombia puede cotizar en bolsa. Evidentemente las acciones tienen que ser negociables. O sea, nadie va a ir, le pregunta a uno que por qué va a ir a comprar una acción. O sea, no importa quién la compre, por decirlo así. Lo mismo pasa con las SA en España. Son más para un tráfico de venta muchísimo más amplio. Las SL son más intuito persona, o sea, importan más las personas y tiene más reglas. Entonces puede tener condiciones de que la persona, o sea, no lo puede hacer absolutamente imposible de vender, pero sí puede tener algunas condiciones y pueden haber otros elementos que pueden complicar la venta de las acciones, como por ejemplo un derecho de preferencia. Entonces en los estatutos, por ejemplo, hay 3 accionistas. Antes de que un accionista A se lo pueda vender al hermano, tiene que ofrecerle primero las acciones a los otros 2 accionistas y ellos van a tener la preferencia para, pues, comprar estas acciones. Entonces, eso lo hace un poquito más complicado de venderla. O sea, no tiene como la misma facilidad de las SA, pero igual, evidentemente,
pues es lo que normalmente se usa y no tiene ningún problema pues para enajenarlas. Bueno, ¿qué más les cuento? Por ejemplo, algunas obligaciones que tienen las CCL deben convocar pues, a reunión, que ya les voy a explicar un poquito los órganos de control de la sociedad, con 15 días de antelación, mientras que la CCA debe ser con un mes, precisamente apelando a que son muchísimo más robustas. Ahora, Cami, si quieres pasa la... Listo. Ahora, respecto pues a la dirección de la sociedad o a la administración de la sociedad, les voy a contar pues como un poquito las formas de administrar una sociedad en España. Entonces, ambas sociedades pueden tener un único administrador, un representante legal, que es el que maneja todo y firma contratos, y las limitaciones de pronto del monto contractual o para... no sé, uno puede ponerle limitaciones al representante legal, pueden estar en los estatutos. También está administradores solidarios. Administradores solidarios es, por ejemplo, como si en Colombia uno tuviera un representante legal, es 2 representantes legales y uno puede estar sin el otro. O sea, yo puedo ir a firmar un contrato y si no estoy yo porque me fui de vacaciones, lo puede hacer el otro. Administradores mancomunados es un poquito más complejo, ya no se utiliza tanto. En su momento, de pronto se utilizó más en empresas familiares y lo que busca es tener, por ejemplo, 2 personas que administren la sociedad, pero uno no puede actuar sin el otro. Entonces, siempre se va a necesitar un consenso. Esto para evitar, digamos, problemas familiares, que era lo que decía que se utilizaba más en las sociedades familiares, pero eso también trae una dificultad y es que al final siempre van a tener que existir 2 personas, dificulta los trámites, entonces no está muy utilizado hoy en día como para emprendedores. Y el consejo de administración sería lo que en Colombia llamamos la junta directiva. Entonces, puede ser conformado por mínimo 3 personas, máximo 12 en la CCL, pueden ser independientes y también de la compañía, y básicamente es encontrar un consenso de personas que saben del tema. Dale, Cami. Bueno, hablando un poquito muy por encima de las obligaciones fiscales de la sociedad, a ver, son muy parecidas, yo diría, y pues Camilo, que es experto en tributario, meterá la cucharada, pero yo diría que son un poquito parecidas a las de Colombia. Acá también hay como una renta que se llama el impuesto de sociedades, que es el IS. La base general es el 25%. Esa es como la tarifa de los ingresos que se debe pagar. También hay un IVA que es del 21%. Acá los IVAs son una locura porque existen diferentes tipos de IVA dependiendo de los productos, si son de limpieza, si son hospitalarios, si son comida, si son, o sea, depende y uno tiene que ir a mirar la tarifa de cada uno, pero la general es del 21%. Tenemos el impuesto de actividades económicas, es un impuesto municipal, entonces depende de, o sea, de como de cada zona, pero se tiene por la actividad económica que se está desarrollando. Normalmente tienen en cuenta qué tan grande es el local, cuánto se genera, qué es la actividad económica. Hay algunas, por ejemplo, excepción, pues como reducciones dependiendo de las actividades económicas que se tengan. Sí, ahí, Clarice, qué pena, yo te interrumpo para lo de los impuestos, que una de las grandes diferencias que uno ve, incluso ya respecto de los países latinoamericanos en temas tributarios, es sobre todo la tarifa. Yo creo que Argentina y Colombia pueden ser los más parecidos, Brasil tiene tarifas similares, México creo que es más bajita que los países de Sudamérica, tiene una tarifa más competitiva, pero hay una estadística que es clave para que ustedes la tengan y sobre todo en el ejercicio de planeación tributaria, y es hacer el análisis de las tarifas de impuesto de renta de las sociedades donde van a tener operaciones, porque hay bastantes diferencias. Si uno se va a revisar, por ejemplo, las tarifas de los países latinoamericanos, son las tarifas más altas, tanto nominales como efectivas, de todos los países de la OCDE. Tanto de Colombia, por ejemplo, Chile, que sigue siendo más baja que la de Colombia, y México. Colombia pues rompe los récords en tarifas de impuestos más altas, creo que Argentina se da la guerra ahí, y casualmente Francia pues está ahí como de penúltimo, antepenúltimo en esos rankings.
pero miren la competitividad que tiene la tarifa de España respecto de tarifas, por ejemplo, como la del 35% en promedio de países latinoamericanos. Y en el tema del IVA, María Clara lo decía muy bien, hay que tener muy claro, porque a diferencia de los países latinoamericanos donde el IVA puede llegar también a tener tarifas diferenciadas dependiendo de los bienes o servicios que se prestan, Europa tiene una particularidad y es la Comunidad Europea. Y hay que revisar esa interacción en cada caso concreto, cómo interactúa el bien o servicio que yo estoy vendiendo. Si lo vendo pues en España, pues obviamente el IVA me va a aplicar lo de España, pero si lo voy a exportar o si estoy adquiriendo o consumiendo bienes o servicios que se prestan o se ejecutan desde otro país de la Comunidad Europea, eso tiene unas particularidades que se ven en el IVA. Entonces el deber ser del IVA es, ahí sí paradójicamente como lo tienen en Francia o lo más parecido en Francia, que es donde se creó, que es una tarifa general donde todos los bienes y servicios tienen esa tarifa general y donde vos realmente vas a pagar IVA siendo contribuyente sobre el valor agregado que vos agregás, valga la redundancia. Mientras que estas diferencias de tarifas y esa complejidad en los sistemas del IVA, que no son ajenos para nosotros como latinoamericanos, lo que hacen es obligarnos a calcular esas proporciones y esas diferencias de tarifas que se traducen en una mayor carga tributaria incluso en una disminución artificial de las utilidades de las empresas. Entonces es un tema muy importante y que deben tener muy en cuenta. Y el otro, que también es muy común en países latinoamericanos, en Colombia lo conocemos como el impuesto de industria y comercio, es el impuesto sobre actividades económicas, porque son impuestos comúnmente lo que llamamos regresivos, ¿cierto? Son impuestos que yo no puedo cruzar con otros, es un impuesto que me cobra el municipio X o Y, que yo no necesariamente puedo aprovecharme de él en el impuesto de renta de la sociedad que me cobra la agencia tributaria española, y eso va a generar unas externalidades negativas. Entonces ahí también termina siendo muy importante, vuelve y juega, combinar esta planeación tributaria con el análisis de otras disciplinas, donde va a tener mi base, por ejemplo, industrial o comercial mi empresa, en qué municipios voy a prestar servicios, para yo también analizar cómo me muevo respecto de la carga tributaria dependiendo de la sociedad o de la industria o la actividad que tenga. Era como para hacer ese comentario nada más, porque como aquí también hay personas de Argentina y de México, entonces como para que entiendan un poquitico el asunto. Y hay importante, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues para que no se asusten, o sea, uno en principio el 25%, pero eso como lo mencionó Camilo al principio, habría que mirar el caso pues como caso por caso, pero eso tiene muchas aristas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una empresa que me factura menos de 1 millón de euros? Entonces ahí uno entraría en la ley y empezaría a mirar entre 0 y 50.000 euros, el tipo impositivo es del 21 al 22 de enero de 2025 hasta el 2027. Después, si es entre, no sé, llego hasta 50.000 y 1 millón, entonces sería del 19 al 21. O sea, hay muchas, no es que, o sea, el 25 es el general, pero hay que mirar caso por caso para ver si uno puede tener pues como un factor beneficioso con con estas tarifas disminuidas, que por ejemplo es muy importante que tengan en cuenta que el 15% se le aplica a las startups y a las empresas de nueva creación durante el primer año, pues periodo consecutivo de base impositiva. Entonces ustedes, por ejemplo, mañana van a hacer una sociedad, no entrarían, pues a no ser de que el primer año tengan más de 1 millón de euros, pero no entrarían a tener el 25%, sino que entrarían con la tarifa reducida, que es la del 15%. Y lo mismo las startups cuando logran acreditar que tienen tecnología, que hay transformación, o sea, hay un listado taxativo en la ley que uno ya miraría pues como caso por concreto para aplicar a esa disminución del IS. Y aquí un punto importante que es más de tributación internacional o de fiscalía internacional son los convenios de doble imposición, que hay que tenerlos en cuenta. No solo porque esto es un grupo de personas que tienen origen en otros países, ¿cierto? Es decir, yo migré de Colombia, de México, de Argentina, donde sea, de Venezuela, de donde sea, a España,
ya era residente fiscal en mi país de origen, puede que haya tenido bienes en mi país de origen, que tenga patrimonio, que haya tenido empresa, que tenga un salario, lo que sea, y tengo que revisar entonces cuáles son los convenios de doble imposición. Aquí usamos el caso de Colombia, el caso de Argentina es muy similar, el caso de España, de los convenios de doble imposición firmados, se ve muy grande, pero es porque ahí está todos los países de la Unión Europea. Y esto es importante revisarlo. Si yo voy a establecer una sociedad en España para ejercer una actividad profesional y empresarial en España, y soy argentino, soy colombiano, soy mexicano, soy de otro país de origen, tengo activos en esos países, puede que vaya y venga entre un país y otro, tengo que revisar normas de residencia fiscal por la permanencia en el país, tengo que revisar normas de residencia fiscal por el volumen de activos que tengan uno u otro país, tengo que revisar normas de residencia fiscal por la nacionalidad que tengo, y además tengo que revisar qué contiene si mi país de origen, por ejemplo, y el país, en este caso España, que es donde en teoría vamos a ejercer la actividad empresarial, vamos a empezar un nuevo proyecto, tiene convenio de la imposición. En el caso de Colombia y España lo tienen, en el caso de México y Argentina, si no estoy mal, también lo tienen. España es uno de los países de la Unión Europea que más convenios de doble imposición tiene con países latinoamericanos. Y eso es clave porque lo que voy a lograr ahí, yo como accionista o dueño de la empresa, incluso siendo autónomo, y siendo autónomo me parece que tiene incluso gran relevancia porque yo no voy a poder separar las bolsas, soy yo la única bolsa de ingresos y de flujo de caja, donde entra todo, tengo que tener muy claro en qué jurisdicción tengo que tributar, en qué jurisdicción tengo que declarar y cómo evito la doble imposición. Este tema es clave para nosotros que estamos migrando en términos empresariales o estamos migrando en términos ya de vida, de proyecto de vida. Este tema es importantísimo y complementa mucho cualquiera de las otras dos estrategias, sea que sea una sociedad, SLSA, la que sea, o sea que vaya a elegir el camino de ser autónomo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, porque creo que es casi que uno de los primeros análisis que uno tiene que hacer al momento de decidir un proyecto empresarial. Venga, yo tengo esta idea de negocio, la quiero ejecutar de esta manera, más allá de ser autónomo o sociedad, venga, primero revisemos el CDI que tengo con mi país de origen y España para ver entonces qué tengo que hacer. Por ejemplo, cosas que tenga que hacer es, si yo ya pasé, por ejemplo, más de 183 días continuos o discontinuos en un periodo de 360 en España, yo ya no cumplo con esa regla de estadía, por decir en Argentina, Colombia o México, y además no tengo patrimonio. Y puede que en mi país la nacionalidad no sea tan relevante como puede ser en el caso colombiano. Entonces yo podría pedir un certificado de no residencia fiscal, de eliminar los registros tributarios que tenga en el país de origen y quedarme nada más con el español, ¿cierto? Ahí hay que revisar cada caso concreto porque hay que ver estadías, hay que ver patrimonio, hay que ver legislación local, hay que combinarla con el CDI, hay que cruzarla también con legislación local española. Pero es súper importante para que después no se vayan a llevar sorpresas, bien sea con el fisco del país de origen o con el fisco español. Y aquí les teníamos unos tips que son muy prácticos, algunos tributarios, otros no, pero son muy prácticos. De esto se desprende un montón de cosas, que es al momento de emprender, al momento de empezar un proyecto. Uno que pareciera que es supremamente como simple, pero es súper potente, es ten tu propio software de contabilidad. Eso te va a asegurar la información, eso te va a permitir organizar las operaciones financieras de tu empresa y de tu proyecto con una licencia tuya, ¿cierto? Ten tu propio software de contabilidad, apréndelo a manejar, conoce sus funcionalidades, sumérgete en ese plan de cuentas, ten bajo control como lo que se hace, sin necesidad de volverse contable, sin necesidad de volverse su propio gestor. Para eso están obviamente zapatero a su zapato, pero es importante tener control de este tipo de situaciones y es una recomendación súper práctica que parece súper simple, pero es súper potente. Segunda recomendación es concebir la contabilidad como una herramienta de gestión y no como una herramienta de simple registro. Uno ve en los países latinoamericanos, en Estados Unidos también, en Europa también uno lo ve mucho, que uno ve la contabilidad como una obligación, y en realidad lo es, como lo vimos, pero
yo puedo asumir esa obligación que me genera la ley de llevar contabilidad como una herramienta de gestión o como una herramienta de registro. Si yo la concibo como una herramienta de gestión, creo que voy a empezar muy bien mi proyecto, porque a partir de la contabilidad puedo llegar a generar automatizaciones para calcular cifras o datos financieros. A partir de la contabilidad, si está bien llevada, puedo hacer proyecciones. A partir de la contabilidad puedo organizar, por ejemplo, algunos procesos productivos asociados con mi propiedad, planta de equipo, tipo de depreciaciones o amortizaciones. O sea, si yo consigo esa contabilidad y me sumerjo en ella como una herramienta de gestión, yo me voy a ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro. Además, porque le voy a poner la suficiente atención como para no dejar todo en manos de la gestoría y que después me lleve sorpresas yo con los impuestos o con algún tipo de sanción y no tenga conocimiento de lo que me está pasando. El tercer punto es presupuesta tu empresa en un escenario 100% formal. Somos latinoamericanos y sabemos lo que pesa el mercado informal en los mercados latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, se estima que más del 55% del total de ocupados, de personas ocupadas en el país, son informales. En estos días escuché que en promedio en Latinoamérica el efectivo, el dinero en efectivo ha crecido casi que a una tasa del doble de lo que crece la bancarización. Entonces, uno viene mucho con esa lógica de ser informal, y cuando llega una economía que es una economía desarrollada, donde casi todo está formalizado, es muy importante presupuestar la empresa siendo 100% formal. Es decir, que yo desde el día 1 pueda construir un presupuesto teniendo en cuenta el IVA que me corresponde y haciendo el análisis de los cruces de IVA que me corresponden y debo hacer, teniendo en cuenta obligaciones asociadas a seguridad social, por ejemplo, la cuota de autónomo, teniendo en cuenta obligaciones, por ejemplo, de la contabilidad y de estos temas, que es, por ejemplo, los honorarios de la gestoría. O sea, presupuestemos la empresa de una manera 100% formal, porque ahí lo decimos, si un modelo de negocio no permite ser 100% formal, pues no es un modelo de negocio viable, ¿cierto? Porque si un modelo de negocio puede ser rentable, desapalancado aprovechándose de algunos temas de la informalidad, pues entonces de pronto cuando esa ilusión de rentabilidad se me elimine, o porque me pillaron, o porque la ley cambió, o porque la dinámica de la economía cambió, yo voy a perder poder de competencia y voy a perder esos atributos de la propuesta de valor. Y el cuarto está en planeación tributaria, financiera y contable. Son distintas, ¿cierto? Son muy distintas, así sean complementarias. Y aquí los decimos, o sea, la contabilidad, los impuestos y las finanzas, si son disciplinas hermanas, son idiomas muy diferentes. Creo que lo padecemos más en nuestros países de origen, Latinoamérica y Estados Unidos. Creo que tiene también un sistema contable que es muy de ellos, el US GAAP. Ellos no han todavía adoptado las NIF, como las normas internacionales de información financiera, como la mayoría de los países de la Unión Europea o latinoamericanos. Y es importante uno entender qué lenguaje te habla cada disciplina. Por ponerles un ejemplo, no es igual la tasa de depreciación que yo puedo llegar a tomar a efectos financieros que la tasa de depreciación que yo puedo llevar por normas internacionales de información financiera, o la tasa de depreciación que me acepta la ley tributaria. No es la misma. Entonces los resultados van a cambiar. La contabilidad me cuenta lo que pasó, así yo lo concibo como una herramienta de gestión, mientras que yo en las finanzas puedo proyectar y puedo predecir lo que va a pasar en un ejercicio predictivo. Y la planeación tributaria también. Entonces son diferentes, tienen objetivos distintos, tienen lenguajes diferentes. Pero una recomendación que les hacemos es que traten de pasar siempre traten de partir siempre de la contabilidad, ¿cierto? La contabilidad es casi que esa hoja madre de la cual parto para hacer los cálculos y proyecciones. Y como les digo, esto es un mundo en sí mismo, pues que ya cada una de las recomendaciones nos podemos quedar acá. Esto es un resumen muy sencillo, muy simple. Es el primer acercamiento que ustedes puedan llegar a tener a lo que se tiene que tener en cuenta para emprender en España y para ejecutar un proyecto empresarial. Van a quedar dudas, obviamente, y por eso pues
si alguno quiere escanear, aquí está en este QR, pues pueden separar un espacio de 15 minutos gratis para contarnos cada caso concreto. Ahí está el calendario, ahí se agendan y podemos profundizar en algunas preguntas que ya requieren como algún análisis más puntual. Y de todas maneras, creo que aquí vamos a tener espacio de preguntas. Juan se me corrige si no es así. Total, Cami, Dani, María, lo primero, muchísimas gracias. Y para optimizar estos 10 minuticos que nos quedan, si les parece bien a todos los que estén en el público, dejen la pregunta en el chat y yo las voy una a una, así no gastamos tiempo pasando micrófonos. ¿Les Creo parece? que ya habían hecho una, creo que fue lo del software, ¿cierto? Lo que había rodado era que cuáles softwares recomiendan, supongo que para todo el tema de contabilidad, que era el primer tip que dabas. Sí, pues hay muchos, de todos los precios. Holded es uno de los que mejor funciona, se integra con bancos, se automatiza, pero hay muchos, de muchos precios. Hay que revisar es el proyecto empresarial que tienes para ver cuál software es el que mejor se acomoda a tus necesidades, porque puede haber software que están muy enfocados en industria, entonces al estar enfocados en industria pueden tener mayor concentración de recursos en temas de manufactura, transformación de materias primas. Hay otros que sirven más para servicios porque no son una estructura tan compleja. Entonces habría que revisar caso puntual, pero hay de todos los tipos de software en muchos rangos de precios. Carlos, te doy la palabra y ya sigo con las preguntas que están rápido en el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Igual, gracias equipo de Covalente por darnos esta sesión informativa, creo que fue muy concreta. En mi caso, yo soy de México, tengo pensado irme en noviembre allá a Madrid, ya estuve un rato sondeando el mercado. Sin embargo, lo que me gustaría saber es, en el tema de autónomos, yo estoy pensando irme como nómada digital, ¿no? Creo que hay algunas... pues digamos que tabús que hay con esto y pues la verdad sigo investigando, ¿no? Como todos estos papeles y lo que se requiere. Sin embargo, algo que me gustaría saber es si yo estoy un tiempo como nómada y en algún momento me contrata alguna empresa, ¿saben cómo sería ese proceso o ese ajuste que se tendría que hacer? Y si me gustaría, a pesar de que me contrata otra empresa, yo seguir brindando mis servicios de consultoría. Dani, sí, dale. Sí, mira, te cuento. Pues es que hay que revisarlo con pinzas porque hay muchos temas y muchas aristas que estamos hablando. Estamos hablando de un tema de migratorio, de que tengas tu visado de nómada, ¿cierto? Y que estemos cambiando de que prestes un servicio, como te dije, estando en España, tú, ¿cierto? Por cuenta propia y luego el paso a trabajar por cuenta ajena, ¿cierto? Entonces, sí, así sea, pues nómada digital, hay que revisar esa obligación de darse de alta como autónomo al prestar el servicio, ¿cierto? Teniendo todos los permisos migratorios para ello. Y en el momento de dar el salto, sí te recomendamos revisar, pues cuando lo quieras hacer o antes, revisarlo con mucha calma de cómo va a vivir, qué ingresos va a tener, qué ingresos no va a tener. Para uno, pues, la regla es, pues, si yo presto un servicio como autónomo o independiente, debo darme de alta, ¿cierto? Entonces... Sí, y revisar la fuente, por ejemplo, de los ingresos que vas a recibir como autónomo, es decir, de qué país provienen esos ingresos, ¿cierto? Para saber en qué país tienen que tributar. Entonces, usualmente los convenios de doble imposición respetan justamente la fuente de esos ingresos, con unas excepciones, ¿cierto? Aquí, como en todo el derecho y en legal, tienen una regla general más un montón de excepciones. Entonces, tenés que estar muy, muy claro es de dónde provienen esos ingresos. Si esos ingresos vienen de México y ya pagan impuesto en México, ¿cierto? O si esos ingresos, por ejemplo, son de diferentes jurisdicciones y ya de pronto pagan impuesto en esas diferentes jurisdicciones vía, por ejemplo, retención en la fuente, y de pronto esos países tienen convenio de doble imposición también con España. Entonces, tenés que tener en cuenta también muy bien la fuente de esos ingresos y los asuntos migratorios para la visa de nómada digital, ¿cierto? Porque tu caso es un caso que combina lo que te decía ahora, Dani, ser empleado, pero también ser empleado trabajar por cuenta propia, que genera cada uno unas obligaciones y que son medio antónimas. ¿Sí me entendés? Pueden reñir entre sí y además puedes tener ingresos de fuente extranjera. Entonces,
hay que revisarlo con pinzas para que puedas tener como más certeza. Pues, si quieres escanear el QR y de una vez agendar la reunión. Genial, sí, eso es lo que les iba a preguntar, era mi siguiente pregunta, era si ustedes pues tienen como este servicio, ¿no? Sí, así es. En esa reunión de 15 minutos lo que hacemos es ya puntualizar como que Un nos des diagnóstico. información de dónde vienen tus ingresos, o sea, como que entrar más en detalle. A partir de esa reunión nosotros hacemos un análisis de caso. Puede que haya muchas dudas que se solucionen ahí, puede que haya otras que requieran mayor profundidad y en ese caso pues nosotros te diríamos como lo que eso costaría y cómo te podemos acompañar. Buenísimo, muchas gracias. Haciendo la sesión. Chicos, Adriana pregunta si pueden contar sobre los rangos de imposición para autónomos. Y de paso, gracias por los de sociedades. Sí, claro. Bueno, igual, ¿qué ocurre normalmente en las declaraciones o en el impuesto de renta para personas naturales? Yo pago, la regla es yo pago más si gano más, ¿cierto? Entonces, la tarifa va entre el 19%, que es la menor, ¿cierto? Desde rentas de 12.000 euros hasta el 47%, pues cuando ya mi renta superen los 300.000 euros, ¿cierto? Anuales, todo esto es anualizado. Vamos por ahí, o sea, la tarifa va variando y de acuerdo con los ingresos se calcula la tarifa que le aplico o que me Que aplica eso, al que prestarle, eso, pues. que eso es muy parecido a los regímenes de personas naturales que tenemos en los países latinoamericanos, que no se llaman autónomo, pero que también nos aplica a eso. Donde tenemos, eso se llama tarifas marginales. De acuerdo al ingreso, voy subiendo de bracket. Si mis ingresos van subiendo, subo de bracket de tarifa y voy a pagar más en la medida en que gano más. Por eso es importante analizar de una manera más preventiva que reactiva cuando doy ese salto de ser autónomo a sociedad, para que por lo menos yo del salto de ser autónomo a sociedad, cuando vaya llegando al bracket que iguale la tarifa de las sociedades. Entonces, hay que meterle planeación tributaria, cierta modelación financiera, para poder hacer coincidir esos brackets del autónomo con una eficiencia versus la tarifa y los brackets también que hay para las personas jurídicas, para las sociedades. Súper. Chicos, junto dos preguntas, que las dos son de Paula. La primera es si ella como autónoma en España, ustedes pueden acompañarla como gestoría para presentar 303 y 130. Y además pregunta si la pueden acompañar a presentar sus impuestos en Colombia, teniendo en cuenta el convenio de doble imposición. Sí, claro que sí. En ambos casos podemos acompañarte. Si te parece, podemos agendar la reunión y nos contás como en detalle qué tenés en mente, qué estás ejecutando, qué necesidades tenés y podemos acompañarte en ambos casos, tanto acá como allá. Genial. Muchas gracias. Álvaro Niño nos pregunta que él tiene el visado de nómada digital, que si esto es un tema totalmente diferente. Él tiene entendido que igual tiene que darse de alta como autónomo, que creo que era lo mismo que hablaban ahorita. Sí, exacto. Hay un tema, digámoslo, fiscal, otro migratorio, pero al yo estar ejecutando, pues lo que me da el visado de nómada digital es poder residir en España, pero al yo residir y ejecutar una actividad económica en España, pues tengo la obligación de darme de alta como autónomo. Genial. Isabel Jiménez nos dice servicios de consultoría, mil gracias. Daniel Harry nos dice, gracias por el webinar. Frente a darse de alta como autónomo, ¿se debería hacer desde algún monto mínimo de ingresos específico o desde cualquier ingreso? ¿€1 en adelante? Sí, excelente pregunta. El monto no importa, ¿cierto? Así yo me gane €1, yo me gane 50 céntimos. Importa es el tiempo. Yo me debo dar de alta hasta 60 días antes de empezar o cuando empiezo. Una vez, si yo me paso ese tiempo, puede estar sujeto pues, a multas por haber incumplido cuando debo darme de alta. Entonces, independiente, si sé que voy a empezar una actividad de emprendimiento, pues debo prever y hacerlo con anterioridad. Es la recomendación. Genial. Y finalmente, Adriana, frente a la pregunta inicial, nos
nos consulta si pueden decir cuáles son los brackets, los rangos por los que ya preguntaba, para el tema de los rangos de imposición para autónomos. ¿Cuáles Perfecto. son los brackets? Sí, mira, entonces arrancamos desde 12.450 euros, la tarifa es del 19%, de los 12.450 a los 20.200 sube al 24%, de los 20.200 a los 35.200 da otro salto al 30%, 35.200 a 60.000 se sube a 37%, de 60.000 a 300.000 queda en 45%, y de lo que pase de 300.000 queda en el 47%. Si les parece, esta presentación nosotros la compartimos como material de estudio y agregamos una diapositiva para esos brackets de tarifas del autónomo y para los brackets de tarifas de las sociedades, para que se les Buenísimo. complemente ahí. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Y luego también, para que todos sepan, grabamos el contenido, luego lo que voy a hacer es Súper. subo para que también lo puedan repasar cualquiera de los que estuvo, de los que faltó. Y si les parece bien, chicos, ya siendo las 9:01 de la noche, que seguramente ya todos están cansados, regalamos 1 minuto en mute con el código para que quien no haya agendado tenga un minutico para escanear y revisar lo que tenga que revisar. Y 1 minuto en adelante ya sencillamente cierro el live. No sin antes, por supuesto, darle las gracias a ustedes, equipo Covalente, y también gracias a todos los integrantes de este live, del club y de todo lo que está por venir. Así que gracias a vos, Juanse. A todos, de verdad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, buen día. Dejo 1 minutico y cierro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.